Hola niños, hoy trabajamos con el área de personal social. El título de nuestra actividad, los roles de las mujeres y los hombres a lo largo de la historia. Y nuestra meta, explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y en la actualidad. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Que argumentes sobre la base de información confiable que vamos a leer acerca de los roles de las mujeres y los hombres desde el virreinato hasta la actualidad, que describas cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad, y que utilices en tus argumentos categorías temporales como en el virreinato, en la actualidad, etc. Comenzamos leyendo atentamente los siguientes testimonios. El testimonio de la abuelita de Justina. La abuelita de Justina, que tiene 90 años, le contó que cuando tenía 17 en el año 1947, se creía que lo más importante para una mujer era aprender a cocinar, bordar, lavar y planchar, pues esas eran las labores de una buena esposa, mientras que los hombres debían estudiar, trabajar y buscar el sustento para la familia, porque ese era su deber. Por otro lado, las mujeres no podían votar en las elecciones presidenciales ni en las municipales, ya que ese era un derecho solo de los hombres, quienes eran considerados capaces de tomar decisiones importantes. El testimonio de la mamá de Antonio. La mamá de Antonio tiene 35 años. Le contó que cuando tenía 17 en el año 2002, decidió estudiar Derecho y Ciencias Políticas, carrera que siguió en una universidad de su ciudad natal, con el apoyo de sus padres. Actualmente ella es jueza. Es una labor que ejerce con mucho orgullo. Ella cuenta que cuando se casó con el papá de Antonio, él la apoyó para lograr sus metas. Hoy en día, ambos trabajan y comparten responsabilidades en el hogar, es decir, cocinan, asean la casa, cuidan a sus hijos, etc. Cuando tiene mucho trabajo, su esposo se encarga de las labores domésticas. En la actualidad, está pensando postular como alcaldesa de su ciudad, pues cree que puede contribuir a realizar mejoras en la zona. Esta decisión tiene el respaldo de sus vecinas y vecinos, quienes confían mucho en ella. Luego de haber leído los testimonios, vamos a responder estas preguntas. ¿Cuál era el rol de las mujeres en los años 1947 y 2002 según los testimonios? Según la abuelita de Justina, en el año 1947, las mujeres tenían que aprender a cocinar, a bordar, a lavar y planchar para ser buenas esposas, mientras que la mamá de Antonio, en el año 2002, cuenta que las mujeres deben buscar el sustento del hogar, estudiar, trabajar y también realizar las labores domésticas. ¿Cuál era el rol de los hombres en los años 1947 y 2002, según los testimonios? Según la abuelita de Justina, los hombres tenían que estudiar, trabajar y buscar el sustento de la familia. La mamá de Antonio dice que deben buscar el sustento del hogar y también realizar las labores domésticas. ¿En qué se parecen los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? Esas son las permanencias, lo que permanece desde antes hasta ahora. Antes, el hombre tenía que buscar el sustento del hogar. Ahora también siguen buscando el sustento del hogar. ¿En qué se diferencian los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? Las diferencias son los cambios. Antes, las mujeres solo se dedicaban a las labores del hogar. Ahora, esta situación cambió. La mujer puede estudiar, puede trabajar y puede buscar el sustento del hogar. ¿Por qué crees que existen diferencias entre los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? Antes, porque las mujeres no eran consideradas capaces de tomar decisiones importantes. Ahora, los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades de trabajar y de ganar el sustento de su hogar. Recuerda
que estas respuestas pueden ser mejoradas y ampliadas por ti para presentar un mejor trabajo. De acuerdo a los testimonios de la abuelita de Justina y la mamá de Antonio, algunos roles de las mujeres y los hombres han cambiado a través del tiempo y otros permanecen. Por ejemplo, en los tiempos de la abuelita de Justina, se pensaba que la mujer solo podía dedicarse a las tareas domésticas y tenía que prepararse para ser una buena esposa, mientras que los hombres tenían que estudiar, trabajar y sustentar a la familia. A pesar de que han pasado muchos años, actualmente algunas personas aún consideran que las mujeres solo deben ocuparse de las labores domésticas y ser buenas esposas. Esto constituye una permanencia. Sin embargo, hay hombres que comparten con sus esposas las tareas domésticas y las responsabilidades del hogar. Esto ya constituye un cambio. Pero existen más cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres. Para informarnos, vamos a leer el anexo 1, ¿qué roles desempeñaban mujeres y hombres en la sociedad virreinal? También el anexo 2, historia del voto femenino en el Perú, y el anexo 1 del día lunes, desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres. ¿Qué roles desempeñaban mujeres y hombres en la sociedad virreinal? El texto nos dice que durante los siglos XVI, XVII y XVIII se instauraron colegios y universidades destinados a los hombres de élite. Solo ellos eran los intelectuales, educadores y directores espirituales. Para las mujeres, solo habían dos opciones, el matrimonio y las casas de recogimiento o los conventos. Su educación tenía como objetivo convertirlas en mejores esposas y mejores madres. En la época de la colonia, a la mujer se le concebía como un ser inferior y subordinado al hombre. Para contraer matrimonio, requería del consentimiento paterno y una vez casada, quedaba bajo la protección del esposo. Necesitaba su consentimiento y su permiso para efectuar cualquier operación legal. Era dependiente y no podía poseer propiedades ni administrar bienes ajenos. En aquella época se escribieron algunos textos para las mujeres de élite, como La perfecta casada, que les brindaba consejos para llevar una vida honesta, y ensayo de cómo se ha de ordenar el tiempo para que sea bien expendido, dedicado a las mujeres casadas, a fin de que distribuyan su tiempo para servir mejor a sus esposos. Por otra parte, en los colegios para niñas huérfanas, ellas eran tratadas como adultas en miniatura, bajo un riguroso control. Cada actividad y cada hora del día estaban organizadas y estrictamente reglamentadas. Aparte de ello, para todas las niñas en general, la enseñanza implicaba comportamiento en sociedad y labores domésticas. Debían capacitarse en labores como cocinar, hilar, bordar, coser y en artes manuales que podían servirles para la vida casera o para colaborar con el sostenimiento del hogar. Ahora leemos Historia del voto femenino en el Perú. La lucha de la mujer por sus derechos ciudadanos y políticos fue, sin duda, una de las más importantes del siglo XX en el Perú. Las mujeres de entonces tuvieron que emprender un largo recorrido para que se les reconocieran sus derechos fundamentales. La desconfianza que se tenía hacia la mujer era generalizada entre los hombres. Se le consideraba en inferioridad de condiciones. Incapacidad cultural y fragilidad eran los argumentos generalmente esgrimidos. En esta larga lucha de conquista de sus derechos, las mujeres tuvieron que vencer los prejuicios sociales y culturales que las relegaban al ámbito doméstico, al cuidado de las hijas, los hijos y los demás familiares. A nivel mundial, el primer país que otorgó el derecho de voto a la mujer fue Nueva Zelanda en 1893. En el Perú, durante el siglo pasado, ocurrieron los siguientes acontecimientos. En 1920 se obstaculizó el debate sobre el sufragio femenino, al considerarse que la mujer todavía no estaba preparada para votar. En 1933, el Congreso Constituyente otorgó el derecho de voto para las elecciones municipales a las mujeres alfabetas,
es decir, a las mujeres que habían estudiado, mayores de edad, casadas o madres de familia, aunque no hubiesen llegado a la mayoría de edad. Sin embargo, en la práctica, esta norma era letra muerta, pues muchas personas opinaban que la mujer no tenía independencia para votar con entera libertad. En 1955 se promulgó la Ley 1239, que modificó la Constitución Política del Perú y concedió el derecho al sufragio a las mujeres mayores de 21 años que supieran leer y escribir y a las casadas mayores de 18 años con el mismo requisito. De esta manera se reconoció su calidad de ciudadanas. La primera vez que las mujeres votaron en el Perú fue en las elecciones generales de 1956, donde del total de votantes, aproximadamente el 34% eran mujeres y el 66% eran hombres. En 1956 fueron electas 8 diputadas mujeres. En 1990, las mujeres incrementaron de manera significativa su presencia en cargos públicos. Esto fortaleció el avance de las mujeres en el ejercicio de su ciudadanía y sus derechos políticos. Así se promovió su derecho a ser electas y a participar activamente en la toma de decisiones que afectan principalmente sus vidas, la democracia y la sociedad. En la actualidad, el ejercicio de la ciudadanía y de los derechos políticos por parte de las mujeres es un factor importante en el proceso político peruano. El derecho de elegir y ser elegida o elegido se enriquece con la participación activa de las mujeres en la actividad pública. No obstante, esta participación se desarrolla con mucha dificultad, pues las mujeres tienen que vencer resistencias e ideas preconcebidas que incluso en estos tiempos las relegan al ámbito doméstico. Y este texto ya lo hemos leído. Se trata sobre las desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres, y nos dice que en la sociedad actual todavía se establecen diferencias culturales entre hombres y mujeres, las mujeres principalmente asociadas al espacio doméstico y los varones a sustentar el hogar. Algunas de las desigualdades en los roles de mujeres y hombres, señalando que las mujeres son las menos favorecidas, de igual manera en el trabajo, las que tienen menos acceso y oportunidades de conseguir trabajo son las mujeres, y si consiguen trabajo trabajan más horas, tienen menores salarios y sus condiciones de trabajo, no tienen seguro médico, vacaciones, etc. Y en cuanto a la participación política a nivel nacional y regional, son pocas las mujeres que se dedican a la política. Después de haber leído los textos, ya podemos responder las preguntas de esta tabla. ¿Cuáles eran los roles de las mujeres y los hombres? En el virreinato, los hombres de élite podían estudiar, trabajar y ganar el sustento del hogar. Las mujeres solo podían casarse, dedicarse a las labores domésticas o dedicarse a la vida religiosa. En la actualidad, los hombres y mujeres pueden estudiar, trabajar, mantener el hogar y también dedicarse a las labores domésticas por igual. ¿Qué roles de las mujeres y los hombres han cambiado de una época a otra? Los roles de la mujer en el virreinato, que eran dedicarse solo al hogar y que los varones no podían hacerlo y ellos solamente podían ganar el dinero para sustentar el hogar. En la actualidad, esto ha cambiado. Las mujeres ahora pueden trabajar, dedicarse a la política, ejercer el voto ciudadano, mantener el hogar, etc., así como los hombres lo hacen. ¿Qué roles de las mujeres y los hombres permanecen hasta la actualidad? Hasta la actualidad, las mujeres se siguen dedicando a las labores domésticas. También vamos a responder estas preguntas. ¿Qué ocurrió para que hubiera cambios en los roles de una época a otra? Las mujeres tuvieron que luchar para lograr que se respeten sus derechos ciudadanos y políticos. En esta larga lucha de conquista de sus derechos, las mujeres tuvieron que vencer los prejuicios sociales y culturales que las relegaban al ámbito doméstico y al cuidado de los hijos. En la actualidad, podemos decir que los roles de las mujeres y los hombres demuestran que existe igualdad de derechos y oportunidades. ¿Por qué? Sí podemos decir, porque ahora las mujeres pueden ejercer el voto ciudadano,
pueden estudiar, pueden tener una profesión, la profesión que ellas prefieran, pueden trabajar y ganar su dinero para sustentarse y sustentar su hogar. También pueden dedicarse a la política, entre otras actividades que antes solo estaban hechas para los varones. Ahora llegó el momento de cumplir la meta, es decir, escribir una explicación sobre los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad. Considerarás los criterios que se han mencionado al inicio de la actividad, que también lo podemos ver en esta tabla de criterios. Tiene que tener argumentos basados en la información que hemos leído. También tienes que describir cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y en la actualidad. En tus argumentos tienes que utilizar categorías temporales como en el virreinato, en la actualidad, etc. Esta es la explicación que yo doy. Ustedes pueden tomarla en cuenta para ampliarla y presentar una mejor explicación. Durante la época del virreinato, las mujeres eran consideradas seres inferiores y subordinadas. Los hombres eran los únicos que tenían la posibilidad de estudiar y trabajar y ganar el sustento del hogar, dejando a la mujer relegada a ser esposa y madre. Con el paso del tiempo, las mujeres fueron tomando conciencia de que esa situación afectaba sus derechos, hasta que se vieron obligadas a luchar por conseguir la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral, económico, social y político. En la actualidad, las mujeres pueden participar activamente dentro de las actividades económicas, científicas, culturales y políticas, contribuyendo de esa manera en el engrandecimiento de la sociedad. Luego tienes que revisar tu explicación utilizando los criterios de esta lista de cotejo. Por ejemplo, la explicación que yo di se basa en los textos que hemos leído. Esos textos son fuentes confiables. Describiste cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y en la actualidad. En mi explicación he descrito la condición tanto de las mujeres como de los varones durante el virreinato y también durante la actualidad. En tus argumentos, ¿utilizaste categorías temporales como en el virreinato, en la actualidad, etc.? Si pueden fijarse en mi explicación, he utilizado durante la época del virreinato, con el paso del tiempo, en la actualidad, que son categorías temporales. También debes responder estas 3 preguntas. ¿Cumpliste con todos los criterios? ¿Cuál debes mejorar? ¿Qué harías para mejorar? Por último, recuerda la meta. Explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad. Y luego reflexionas y respondes estas preguntas. ¿Lograste explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo las superaste? Por favor, suscríbete.